Ni modo que no me tengo que pegar un cinchazo. Es que esto hay que hablarle con vigor, hermano. Mándeme a su hija, hermana Patricia, ella es joven. Si no se aprendió el texto bíblico, que lo lea con la Biblia abierta, porque se necesita. ¿Cuántos hay ahí atrás? 12. ¿Por qué hay 3? Ahorita sí, usted puede ver por qué hay 3. Amén, hermanos, mi texto se encuentra en Salmo 102. Jehová, escucha mi oración y diga a ti mi clamor. ¡Gloria a Dios! Pero también, hermanos, que está en Proverbios, capítulo 11, versículo 5, dice: la justicia, Gloria a Dios, aleluya. la justicia es perfecta. La justicia del perfecto enderezará el camino, mas el impío por su impiedad caerá. Mi texto se encuentra en Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor y nunca me faltará. Gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, mi texto está en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Amén. Mi texto está en Juan, capítulo 3, versículo 16 a 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree no es, ya sí es condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Amén. Solo que estas parecen matracas, hermano. ¿Sabe por qué es eso, el nerviosismo? Dios lo bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Hechos 4:12 y dice: y en ningún otro hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Dios me bendiga hasta la hora de la noche. Amén. Mi texto bíblico está en Hebreos 10:31 y es horrenda cosa es que haremos viendo el vivo. Dios bendiga, iglesia. El texto está en el libro de los Salmos, capítulo 16, dice: guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Amén. Mi texto bíblico está en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Que Dios los bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Mi texto está en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Sí,
Gloria a Dios. Dios le bendiga. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, iglesia. Vamos a orar por este grupo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierren los ojos, los jóvenes, jovencitas. Abran sus labios, no solo los cierren. Abran sus labios. Pídanle a su Creador que les dé mente de Cristo, corazón de Cristo, y que los guíe a través de su Espíritu Santo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, presento a estos jóvenes, a estas jovencitas, para que la gracia tuya esté en ellos, para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, los transforme, los cambie, los guíe a toda justicia y a toda verdad. Sea usted dándoles un corazón conforme al propósito tuyo, Señor. Rompa ataduras, rompa cadenas, reprenda todo desánimo, reprenda toda frustración, y sea usted usando sus vidas en su propósito, en su reino. Apártalos de toda tentación, de toda caída, y sea usted fortaleciéndolos y bendiciéndolos, Padre. Que sea usted, Dios mío, levantando a estos jóvenes con el propósito perfecto de tu voluntad. Concédeles conforme a la petición de sus corazones. En el nombre de Jesús, guárdalos, su entrada y su salida, para gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cómo le dicen los adultos a los jóvenes? Que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Pasen a sus respectivos lugares. Abra su Biblia, hermano, en el libro de... Oh, no sé, ahí está otra joven. ¿Cómo te llamas, hija? Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cómo le dicen a la hermana Teresa? Es que yo creo que por tener conmigo están desanimados. Bienvenida, Teresa. Salúdele, hermano, usted que está a la par de ella. Salúdele, dígale bienvenida, pero con sonrisa, hermano. Yo les he puesto el ejemplo cuando yo llegué a El Salvador por primera vez a una iglesia. Un anciano que quizás le dio lástima cómo iba, pero fue el amor de Dios quien me transformó a través de ese caluroso apretón de abrazo que me dio. Quisiera hablar del tema, la exaltación de Cristo y la nuestra en Él. Ese es el tema, la exaltación de Cristo y la nuestra en Él. Filipenses capítulo 2, verso 5, para la gloria de Dios. Dios bendiga a los que están en las diferentes plataformas de Misión Cristiana Bethesda, los de Sur, Centro, Norteamérica y todo el mundo. Amén. Dice la eterna palabra de Dios de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Dice la letra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. En esta hermosa hora, Padre Celestial, presento a tu iglesia, presento a tu pueblo, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, haciendo los cambios, Señor, y conduciéndonos al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, nos dé la sabiduría necesaria para poder discernir y entender tu propósito en cada uno de nosotros. La gloria sea siempre para usted. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Y regularlo. Se oye de a patada. La exaltación de Cristo y la nuestra con Él. Hermanos, usted y yo ya conocemos la historia de parte de Dios para la humanidad. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, un ejemplo, la caída de la primera generación, la primera creación, Adán y Eva. Nosotros conocemos los mandatos y ordenanzas de Dios a esta pareja. Dios le dijo: de todo podéis comer, menos del árbol que está ahí en medio, que es del conocimiento del bien y del mal. Conocemos bien a fondo la desobediencia de esta pareja, y por la desobediencia también conocemos las repercusiones de su caída, que arrastró hasta el día de hoy a toda la humanidad. Sabemos que quien falló fue Adán. Sí, dice la hermana. Parece de aquella. No, fue Eva. Eva fue la causante de la caída del hombre. Pero el hombre, por no tener control de su liderazgo, fue arrastrado por la desobediencia hacia Dios. Claro, Dios tenía un propósito, un plan de salvación. Muchos se han preguntado que si Adán no hubiese pecado, la humanidad no existiera. Error, señores. Porque Dios claramente le dijo a Adán y a Eva: fructificar y multiplicar la tierra. Humanidad iba a haber, con la diferencia que no iba a haber deseos de pecado. Usted va a decir: pero entonces ¿cómo iba a surgir eso si no iba a haber pecado? Es que el orden de Dios en su soberanía, Dios iba a multiplicar hombres y mujeres inocentes, libres de tanta basura que hoy conocemos. Cuando Adán y Eva pecan, en el capítulo 3 se ve la misericordia de Dios. Cuando ellos se esconden de la presencia de Dios, dice la Biblia que la presencia de Dios se paseaba en el Edén. Dios sabía dónde estaban. Acuérdese que lo hemos visto con la palabra, que dice que Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo, y a la vez es omnipresente. Él está en todo lugar. Al mismo tiempo no le impide la soberanía de su omnipresencia estar en diferentes lugares. Él no sabía dónde estaba Adán y Eva. Dios sabía que Adán y Eva estaban desnudos. Dios lo sabía. Pero ellos no lo sabían porque había inocencia, libres de morbosidad y de pecado. Amén, hermanos. Hoy no, si a mi hermano lo ven chulo, como Dios lo trajo
hacia el mundo, la gente le va a quedar, uy, qué feo, qué horrible. Y si hermano, uno desnudo es horrible, hermano. ¿O no? El silencio habla mucho, hermano. Pero en ellos había inocencia. Se vieran desnudos, no, en ellos no había morbosidad, curiosidad. Y hoy es lo que más abunda, la morbosidad y la curiosidad. Y eso lleva al hombre y a la mujer al fracaso y al pecado y a la destrucción. Viene, Dios le muestra su misericordia y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Del verso 9 para abajo, por si usted lo lee en casa. La Biblia dice que Adán empezó a temblar al oír la voz de su creador. Pero cuando Dios vio que no le respondió, volvió de nuevo la voz y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Oigan, no llamó a la mujer. ¿Por qué no llamó a la mujer? Si él sabía que la mujer había pecado. Porque al que formó a la imagen de él fue al hombre. Y a la mujer no la creó a imagen de Dios, la creó a imagen del hombre. Por eso es que Adancito, cuando vio esa hermosa muñeca que estaba a la parte, él dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta será llamada varona porque salió de mis huesos. Pero el hombre salió de la imagen de Dios. Por eso es que Dios no llamó a la mujer, llamó a su sacerdote. Y le vuelve a decir, allí salió, dice la Biblia, temblando, amedrentado, y le dijo, es que tuve miedo, porque me vi desnudo. Le dijo, ¿pecaste? O yo pregunto, ¿lo sabía Dios, sí o no? Lo sabía. Pero ¿sabe qué estaba esperando Dios de Adán? Responsabilidad y sinceridad. ¿Qué es lo que no hay en nuestras vidas? Responsabilidad y sinceridad. Hay maridos que a las mujeres las tienen de esclavas todavía en el siglo XXI. Y la mujer no es para ser esclava. Porque la mujer es compañera, ayuda idónea del hombre de casa. El hombre es el responsable de sostener a la mujer y a los hijos que vengan. Pero hoy hay maridos que mandan a las mujeres a trabajar y le quitan todavía el cheque. Eso está serio. Pero de eso no hay aquí en las iglesias, ¿va? Cuando digo iglesia estoy hablando de todas las denominaciones. No hay de esos hombres que le andan a trabajar. Cuando ya llega el día de fin de semana, trae ese cheque para acá. Yo tenía 3 aquí, ya no están. Porque cuando ponía estos ejemplos, sentía como que limón les caía en la llaga. Pero gracias a Dios que ya no están. Hoy usted sea responsable como marido en casa. No sea descuidado como Adán, que por estar cuidando las aves y estar cuidando lo hermoso creado de Dios, se descuidó de la responsabilidad con su mujer. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Por irresponsable del marido. ¡Qué silencio! A los casados, ¿cómo estarán? A los acompañados, no estén acompañados, cásense. ¿Por qué le digo que se casen? La Biblia lo dice más de 300 veces, pero me gusta ponerlo de Hebreos porque está bien sazonado esa porción bíblica de capítulo 13, verso 4, donde dice, sea honroso el matrimonio. No dice el que está acompañado, el que está
amancebado, no, al que está casado. Sea honroso el matrimonio y el hecho, la acción íntima. Pero a los adúlteros y fornicarios, dice, los va a juzgar Dios. No lo va a juzgar el presbítero, el obispo, el pastor general, el apóstol, el evangelista, ninguno de los 5 ministerios, señores. El que va a juzgar a esos 2 pecados va a ser el Dios soberano, el Dios perfecto y santo. Si usted está acompañado, yo le aconsejo, procure casarse lo más pronto posible. Porque si llegara la muerte, no puede entrar a la gloria. Porque Dios no es pecado. Dios es puro y es santo. Cuando Dios le dice, pecaste, Adamcito, mire la irresponsabilidad. Le dijo, la mujer que me diste. La Eva que me diste, esa me hizo pecar. Le dijo, Eva, vení para acá. ¿Cómo creen que llegó Eva? Llegó con el pecho así, rompió con los grandes talguates. ¿Creen que llegó así? Dígame, Señor, ¿creen que llegó así? ¡No! Me imagino que ni la cabeza debe haber levantado. Le dijo, ¿por qué hiciste esto? Oiga, ¿por qué pecó Eva? Ella le dio la respuesta a Dios. Porque el diablo le había dicho, lo que pasa es que Satanás no quiere que coman de ese fruto, porque el día que ustedes comieran de ese fruto, ustedes serán igual a él, conociendo el bien y el mal. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. No, Dios no les prohibió por eso, hermano. Les prohibió para que ellos no murieran espiritualmente. Porque el hombre, cuando conoce de Dios y se aparta del camino de la salvación, el hombre y la mujer le tienen miedo y mejor huyen de la presencia de Dios, porque su pecado lo aleja de la gracia salvadora de Dios. Era pecado esa acción, hermano. Y por ese fruto de pecado, de ahí vino la exaltación de Dios, pensando en el plan de salvación para la raza humana. Oh, con que eso te dijo la culebra, Leo. Vení para acá, culebra, Leo. Hoy yo les voy a hacer una pregunta. ¿Los animales antes se arrastraban o no se arrastraban? ¡Qué silencio! Solo la culebra se arrastraba. Bíblicamente, en la primera generación de la creación perfecta de Dios, las culebras andaban. Porque aún en ellas había inocencia. ¿A dónde entró el pecado en ellas? Cuando Adán y Eva le entregó el poder a la culebra conocida como diablo. Ahí fue que toda, aún la naturaleza, la creación y los animales, por eso es que los animales mueren también. ¿Usted y yo somos animales o somos seres raciocinios? Aquí dicen animales, estos están perdidos más que las cabras Haití, hermano. A su nombre, que ya lo veo trompudo. Cuando la culebra se presenta ante el Padre Celestial, le decretó Dios un juicio a ella, porque era Satanás en figura de ese animal. Acuérdese, Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, hablando del diablo. En Satanás
no hay verdad, solo hay mentira. El diablo le hace ver a la sociedad que no conoce a Cristo como usted y yo, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, que hemos reconocido que nacimos en pecado y por ese pecado original toda la humanidad, ricos y pobres, están destituidos de la gloria de Dios. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Gloria a Dios. Entonces, cuando Satanás le da el decreto a Dios del juicio, le dijo: tú a la mujer le vas a morder en el carcañal, le dijo, pero tú, de tu simiente mujer, le dijo, pisarás la cabeza a la culebra. ¿De qué le estaba diciendo Dios? Que de esa caída de ellos, de ese fruto, de esa caída, iba a venir el Salvador del mundo, llamado el Cristo, el Hijo de Dios. El diablo no se esperaba que de esa mujer iba a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios que el Padre vio que no había medios para salvar al hombre. Los sacrificios que se ofrecían cada año en el tabernáculo, a Dios le llegó a ser abominable. Si usted no lo cree, lo dice 1 Corintios capítulo 10, habla de la desobediencia de Israel. Capítulo 10 de Hebreo habla de los sacrificios que Dios aborreció. Y gracias a Dios, cuando usted va a decir, pero ¿cómo es que nació de ahí el Salvador? Viene en la genealogía de las diferentes generaciones. ¿Cuántos años tiene la tierra, hermano, de existencia? Ya se los he predicado. Me viene a preguntarle de nuevo, ¿cuántos años? Porque en el Facebook andan tantas locuras, hermano. ¿Existieron los dinosaurios? ¿Sí o no? Uno tiene, amén, sí. Yo digo, sí. Job habla de esos animales grandes. Pero la fantasía que le ponen los investigadores, y lo han subido al internet, dicen que los dinosaurios existieron 65 millones de años en la Tierra, y la Tierra solo tiene de existencia 7,000 años. ¿Cree que no es una gran falsedad que el diablo ha tirado para engañar a la gente? Va que usted está en el aire ahorita. ¿Y los cavernícolas? Ah, eso se lo llevó el tigre. ¡A su no! ¡Bendito Dios! A esa se los comió el tigre, hermano. Cuando Jesús aparece por primera vez, ahí se iba a cumplir la profecía dada de parte de Dios a Eva, la primera mujer. Cuando el ángel de Dios se le aparece a María y le dice: bienaventurada eres, mujer, entre todas ellas, porque por obra del Espíritu Santo vendrá el Salvador de los hombres. Él será grande en medio de todas las generaciones, y él será llamado Jesús, porque él perdonará los pecados de todos los hombres y mujeres de la tierra. Ahí se culminó y se dio por finalizado la profecía que Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, iba a pisotear al diablo y a los demonios, porque el Padre le iba a dar ese nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea Dios. Claro, en ese anunciar del ángel iba a empezar el calvario en la vida de Jesús, pero de ahí venía la exaltación de él. Cuando Jesús tiene 30 años, el Señor se acerca a Juan Bautista
y le dice que lo bautice. Y Juan no lo quería bautizar. Miren qué misterios, cómo Dios lo exaltaba a su hijo. Apague esa chicharra. Ay, Señor. Y oiga, Juan no conocía a Jesús. Biológicamente eran primos, porque María era familiar con Elizabeth, la mamá de Juan Bautista. Pero ambos no se relacionaron ni como niños ni como adolescentes, hermano. Cada quien tenía su vida, su hábitat y su forma de trabajar. Literalmente la Biblia dice que Jesús era carpintero porque su padre José era carpintero. Amén. Pero mire qué hermoso. Cuando Jesús aparece de la nada y le dice que lo bautice, ese personaje Juan no quería. Juan en el original hebreo significa dádiva de Dios, un regalo de parte de Dios para la creación. ¿Por qué? Porque Juan lo que vino a hacer es preparar el camino del Señor Jesucristo. Él les predicaba el reino venidero. Él le decía: he ahí el reino de Dios entre vosotros. Digamos que Juan, oiga, proclamaba la venida del Mesías prometido. Cuando Juan ve a Jesús, le dice: Señor, no es así. ¿Cómo vas a creer que yo te voy a bautizar? Yo tengo que ir a ti. Juan, eso está en el capítulo 4 de Mateo, por si lo quiere leer. Capítulo 4 del libro de Lucas, si lo quiere leer en casa. Le digo: es necesario, Juan, que lo hagamos así para que se cumplan todas las profecías que de mí están escritas. Miren qué hermoso. Cuando dice que se sumerge a las aguas, del cielo se abrieron las puertas y del cielo se oyó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él óigame. Cuando el Padre da ese decreto divino sobre su Hijo Jesús, dice la palabra literalmente que una forma de paloma descendió el Espíritu y vino sobre él. ¿Y a dónde lo llevó el Espíritu? ¿Lo llevó a la ciudad o a dónde? Lo llevó al desierto. Ojo. Lo llevó al desierto. Hoy los que dicen ser llamados ministros, de los más fuertes, apóstoles, profetas y evangelistas, porque es lo más fuerte hoy del G12, no quieren ir al desierto, quieren ir a las ciudades donde hay dinero, oro y plata. Quieren ir a los mejores hoteles, 5 estrellas. Espérense que yo voy a mandar a hacer el 10 y allí no voy a tener mancha de pacotillas de haraganes. Falsos obreros, lobos, despidos de ovejas que no han amado el reino de Dios, mucho menos las ovejas que Cristo murió por ellas. Dice que el Espíritu vino sobre Jesús y no lo llevó a la ciudad, lo llevó al desierto 40 días y 40 noches de ayuno y vigilia y oración. Cuando de repente llegó el deseo ya de salir de los caminos de los desiertos, y dice la Biblia literalmente que le dio hambre. Llegó el tentador de nuevo, mire, le llegó como culebra de nuevo y le dijo: si eres el Hijo de Dios,
dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer porque Él es Dios. Ya se lo he enseñado en la igualdad de la soberanía de Dios en sí mismo, porque Él es Dios. Aunque los Jesus Only dicen que Jesús no es Dios, están más locos que la cabra de Henry, los Jesus Only, porque los torció. Oiga, ¿quién los torció? Sabelio, en el siglo III, en el concilio de Nicea. Él los torció, y hoy solo Jesús se ha multiplicado porque no hay hombres de carácter como el apóstol Pablo. Pero aquí está Mario Iraeta para decirle las verdades. Que Jesucristo es Dios mismo en sí, porque no se puede dividir entre sí. Él dijo: mi Padre y yo somos uno, y hasta el día de hoy trabajamos para la gloria de Dios. O si hay un solo Jesus Only que me sigue, arrepiéntase y crea que Jesús es Dios mismo en sí, y el Padre en Jesús es Dios mismo, y el Espíritu Santo en sí, Dios mismo, para gloria de su nombre. Capítulo 5 del libro de los Hechos, ahí habla de esa divinidad del Espíritu de Dios en su Padre. Que esto es tan terrible, hermano, porque estamos hablando de la exaltación de Cristo, y eso es la exaltación de Cristo. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué, Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estuvo diciendo? ¿No ha entendido Satanás que yo soy al que el Padre le profetizó a la Eva que yo te iba a pisotear la cabeza? ¿No lo has entendido? Yo soy ese Jesús que vino por obra del Espíritu Santo. No le bastó, dijo: bueno, no hice caer en la primera tentación, dijo. Lo voy a llevar al pináculo de la ciudad, dijo. Mira, Jesús, ves todos estos grandes reinos, le dijo. Ya los viste, ¿verdad? Le dijo: sí, le dijo. A mí me lo entregó el Padre, le dijo. Pero si tú te postras y me adoras, yo te lo voy a dar a ti, le dijo. Y le dijo Jesús: mentiroso Satanás, le dijo, si eso el Padre me lo entregó a mí, escrito está, le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le vas a servir, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque el Padre lo ha exaltado y lo sigue exaltando a su Hijo amado Jesucristo. Bueno, digo, no me puedo vencer todavía, dijo, lo voy a llevar a la santa ciudad, dijo. Mirá, le dijo, lanzate, le dijo. Si te lanzas, me vas a demostrar que en verdad sos el que dices que sos, le dijo. Y no tengan miedo, Jesús. Oiga, el diablo conoce las escrituras más que nosotros, los creyentes evangélicos. Hay muchas doctrinas de demonios que se pueden la Biblia de pasta a pasta, hermano. Yo le puedo decir todos los nombres, pero no es ese el tema. No me quiero desviar ahorita. Si con saber yo me iba a desviar, no, tengo que entrar en la exaltación de Cristo. No tengan miedo, Jesús le dijo. Porque, oiga, ¿cómo le dijo? Le citó el Salmo 91, verso 10, por si usted lo ha leído. Mira, Jesús, si tú te lanzas, le dijo, el Padre va a mandar a sus ángeles para que tu pies no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Fíjese que a mí ya se me olvidó. ¿Qué dice? Solo mi hermano Vixi y ustedes que son viejos de estar en la verdad, ¿qué huele? ¿Será que aquí le gente y aquí le sale?
La verdad tiene que quedarse aquí. Le voy a decir por qué. Porque no sabemos si se pueda levantar un Nerón del siglo XXI moderno y empiece a odiar a los protestantes evangélicos que estorban a la sociedad cuando le decimos en la palabra: adúlteros y fornicarios, homosexuales, lesbianas, arrepiéntanse, idólatras, santeros, arrepiéntanse, Cristo murió por ustedes, arrepiéntanse, borrachos, drogadictos, arrepiéntanse. Cuando un Nerón, guiado por el espíritu inmundo de Satanás, puede entrar en ellos y empiece la persecución, ¿a dónde va a estar la palabra de Dios? Ya no la vas a tener en tus manos, tiene que estar en tu corazón y en tu boca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y penetra, oiga qué lindo la palabra, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa? Que cuando la palabra entra donde un homicida, donde un violador, donde un narco, lo que sea, oiga, cuando la palabra del evangelio entra donde un hombre que ha matado, que ha violado y ha hecho tantas atrocidades, cuando esa palabra entra en ese corazón, es palabra viva, palabra poderosa, palabra que Cristo le envía para libertar, para deshacer toda obra del diablo. Por eso es que Cristo es exaltado y seguirá siendo exaltado por los siglos de los siglos. Pero ¿qué va a pasar si se levantara un hombre del siglo XXI con el espíritu inmundo de Nerón? ¿Dónde van a estar los cristianos que no leen la Biblia? Se puede dar, hermano, aunque usted no lo crea. Si usted lee la historia de la iglesia primitiva, ellos no tenían Biblia, pero se podía la palabra de Dios. Capítulo 4 de Hebreos, verso 12, es lo de la espada, la palabra viva, hermano. Usted y yo tenemos que tenerla, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo sabe a quiénes va a tentar y a quiénes no. Y allá es donde le dijo, óyeme, Satanás le dijo, ¿cómo le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Y aunque al diablo no le guste, y aunque a los demonios no le guste, y aunque los brujos, santeros, hechiceros, agorreros, los que hacen amarre, lo que sea, no le guste Jesucristo, a él no lo tentarán, sino que se postrarán a sus pies y lo adorarán. Le guste o no, ese es el orden de la palabra de Dios. Los que adoran a la santa muerte, de santa no tienen nada esa condenada. Gente ignorante, arrepiéntanse, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Tal vez tengan ustedes misericordia. Ya no confíe en amuletos que dan los santeros, confíe en Dios y Él hará de ti una mujer libre y un hombre libre de ataduras y maldiciones. Alabado sea Dios. No hay otro Cristo más grande y tan exaltado. La Biblia dice que fue visto por los ángeles y los ángeles le daban adoración, una exaltación. Hoy yo pregunto, ¿tú le das eso a Dios? Ay, pastor, bien. Andando así camino, mire, pastor. Hoy es día de ir a la iglesia, sí. Voy a ir otro día. Pasa un día, pasan 15, pasa un mes, pasan 3 meses. Cuando ya te entró ese raquitis, te atemoriste espiritualmente como Adán, ya ves las cosas normal. Aunque sea pecado lo que tú hagas, Dios sabe que soy débil. No seas pícaro. Si sabes que es malo y que es pecado, no lo hagas. Porque la Biblia es clara que el que comete pecado con conocimiento
no queda más sacrificio por él. Eso lo dice Hebreo, lo ha leído. Mira, el que viene contigo viene tenso. ¿O será que viene arrastrando una cola ahí? Entramos al tema. Ahorita vamos a entrar, hermano. Pero vamos a ir a las 12 de la noche. Pastor. ¿Y para qué quiere llegar temprano? Cuando usted llega a casa temprano, ¿qué va a hacer los honestos de este lado? Levanten su mano. ¿A qué llega a hacer? A dormir, a dormir. A comer. Eso. Déjame echarle a la bendición y los demás. A ver una película. Va, este es Hollywood, mire, este es chispudo. Si yo quiero la sinceridad, ¿para qué nos vamos a ir temprano, hermano? En vez de perder el tiempo a nada. Uno dice, tengo que ir a sobar en la barriga a mi marido. Parece ruda. Quiero que meditemos en esto, porque ahí empieza la exaltación del Señor. Oiga que dice el 5, haya pues en vosotros este mismo ¿qué? Como lo hubo en solo dos. Haya pues en vosotros este, así como lo hubo en. ¿A qué se lo leaje? Oye, hermano, si en nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo en la virtud de la gracia del Hijo de Dios, no hay un sentir de cómo buscar a Dios, de cómo agradar a Dios, de cómo servir a Dios, entonces ¿a qué vamos a su iglesia? Hay gente que dice, hermano, ay pastor, para otros, para mí está difícil. Hermano, vamos a ir allá. Ay, pastor, ¿y por qué a mí? Mejor busque a fulano. ¿Sí? Hermano, si Dios te eligió a ti y me eligió a mí, es porque Él no se equivoca. Él confía en usted y en mí, que vamos a exaltar su nombre. Fuertes o débiles, vamos a servir al Señor, porque en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. No necesitas ser fuerte para servir a Dios. Necesitas tener el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. De buscar las almas perdidas. ¿Hay eso en nosotros? ¡Qué silencio! Y oiga cómo dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa eso? Él, como siendo Dios en sí, acuérdese que Jesús vino del cielo. ¿O de dónde vino Jesús? Muchos van a decir, del vientre de María no se acabezó, fue el vaso que Dios usó en el Espíritu Santo. Pero Jesús no vino de la carne, vino del cielo, porque allá está su gloria, allá está su morada. Amén, hermano. Él no vino de la tierra, Él vino del cielo. Porque, oiga, pongan atención cuando usted lee. Parte A, el cual siendo en forma de Dios. Los Tac-Russell, los arianos, así se conocía en el siglo III. Ya le dije el año, ¿va? ¿Se acuerda qué año dije? 325. El concilio de Nicea. Tac-Russell absorbe la doctrina de ellos, de ese siglo, y él dice que cómo es que Jesucristo va a ser Dios si él fue creado igual que los humanos. Error, señores testigos, error de su fundador. Ahí dice, siendo
en forma de Dios. No escatimó el ser Dios, ni cosa que aferrarse. Yo se los he dicho, búscamelo, léemelo duro, por favor. 10:28 de Juan, el Evangelio de Juan. De ese versículo, los Tack-Russell dicen que Jesús no es Dios. Por tanto, Él es otro creado. Error. Error. ¿Por qué lo mataron a 33 años? Léeme. 10:28 del Evangelio de Juan. A esa cita bíblica sostienen la fe los testigos de Jehová, su fundador, Tack-Russell. Doctrina errática de demonio. Jesús es Dios y seguirá siendo Dios para la gloria de Dios Padre. Le guste o no, lo crean o no, la Biblia lo certifica. No es una creación, Él es el creador de todas las cosas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Donde dice mi Padre es mayor que todos, ahí es donde ellos dicen, ¿ya ven? Jesús no puede ser Dios porque todo dependió de Él. Amén. Pero si empezamos a dar todas las citas bíblicas, ellos de ese versículo no tienen base de decir que Jesús no es Dios. Por eso ellos dicen Jesús es un hombre común y corriente. Hoy ya le están cambiando la mecánica. Dice, no, si Jesús es el Salvador, pero ya están más quemados que la Coca-Cola en el desierto, hermano. A su nombre. Entonces Jesús, siendo Dios, no puso excusa en sí mismo, decir no voy a ir a la tierra, no voy a dar mi vida por ellos. No, Él estaba definido. Él sabía que Él tenía la soberanía, la gloria de donde había venido. Tenía la soberanía para volver a tomar aún más allá de la muerte. Él se levantó en gloria. ¿Por qué? Porque dice su palabra que está sentado en gloria y majestad a la diestra de Dios Padre. Alabado sea Jesús. Ahí pues si quieren tirar las pedradas y las tiran. Y ahí se ponen a cuentas con Dios. Verso 7. Oiga, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siendo Dios, dijo, voy a poner a un lado mi gloria y voy a tener que venir como humano para que crean que yo soy el Salvador de ellos. Porque si Dios hubiera venido en gloria, en santidad, no le creían que iba a ser el Salvador, hermano. Tenía que nacer, tenía que crecer, tenía que convivir con prostitutas y rameras y publicanos, dice la Biblia. Jesús se mezcló con lo más peor de la tierra, hermano. Hoy los cristianos no. Uy, no, con este no. Mucho hiede, pastor. Es que báñense, hermanos. Que hay unos que son bien nasty. Ay, sorry. Bendito Dios. Sí, Él siendo Dios, dijo, yo voy a formar mi figura como uno de ustedes, para que el que crea en mí. Se me viene lo de Juan cuando empezó a llamar a los discípulos. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Se acuerdan de Natanael? En el Evangelio de Juan, cuando le dijo Natanael, Jesús, dime Natanael, dijo, muéstranos al Padre, por favor. Oigan, testigos de Jehová. Doctrina errática. Natanael le dijo al maestro, a Jesús, muéstranos al Padre. Y Natanael le dijo Jesús,
Tanto tiempo he andado con ustedes y aún no lo conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Gloria sea al Padre, que Jesús fue manifestado en carne para que los hombres se arrepientan. Eso le da a entender, oiga, siendo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí lo de Natanael cayó cabalito para los testigos. Y ellos dicen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza activa. Error también. Ya lo hemos enseñado que el Espíritu Santo con la Biblia es Dios mismo, porque Él ve, Él lo sabe todo, Él habla. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente, los mismos atributos del Padre están en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanitos. ¿Está conmigo o ya se fue? Yo no sé, quizás este solo a turistear ha venido. No, es que a veces no vengan a turistear. Mejor quédense allá en Hollywood. Sí, hasta comiendo chicle, porque allá en la iglesia donde está, quizás que creo que era paquete de chicle. Está. Cristianos mundanos. Mire, y estando en la condición de hombre, ahí me gusta, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes. Hoy yo digo a los cristianos de todas las denominaciones y concilios, usted y yo somos obedientes a Cristo, como Él lo fue con su Padre, sí o no. Ahí usted examínese, usted pregúntese si se santifica, si se guarda, si le obedece. Al obediente dice su palabra que Él lo exalta. Al rebelde Él lo ve de lejos. Habemos enseñado en el libro de Mateo que Él te ve de lejos los soberbios. ¿Usted es soberbio o es humilde? Hasta ni cuando duerme es humilde este bandido. Así como lo oye. Es que se ve en el rostro, hermano. Hay unos que tienen cara jalado. Otros. La humillación de Cristo fue para su exaltación. ¿Qué dijo Jesús? Usando al apóstol Pedro, capítulo 5, del 7 para abajo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere ese día. ¿Cuál día? Cuando Él resucite a los muertos y los vivos y se los lleve a la gloria eterna. La humillación de Cristo fue para exaltación y la subladilla en Jesús será para exaltación. Gloria a Dios. Si Dios nos dijera que muriéramos, ¿qué hiciéramos? Porque aquí habla de su muerte. Y no fue una muerte sencilla. Fue clavado por tus pecados y los míos. ¿Sabes qué significa la cruz y los clavos? En la época del Imperio Romano, ese imperio, según la Biblia, va a resurgir de nuevo en la gran tribulación de nuevo. Pero si usted es fiel y yo soy fiel, y usted es obediente y yo soy obediente a Dios en su palabra, no se preocupe que usted no lo va a ver. Pero si usted se llegara a quedar, usted sí va a ver lo que le estoy predicando esta hora, que el imperio babilónico romano, apostólico romano, va a surgir de nuevo, va a resucitar pues, y ahí es donde va a empezar lo que es
la persecución a los cristianos que se quedaron y a los que no eran cristianos. Usted no es cristino, ¿va? Si usted no dijo nada, usted es cristino. Cristino, no cristiano. Dice el de la gorra, yo soy cristino. Y así, tiene cara de cristino. Digamos que la muerte en la época de los emperadores y los reyes romanos paganos, al que crucificaban era porque era el más criminal de su generación. Mire cómo compararon a Jesús. La Biblia dice que Jesús nació sin pecado, murió sin pecado, llegó a la tumba y fue, dice el apóstol Pedro, que llegó al centro de la tierra a predicarle a las almas encarceladas. Pero cuando se levantó al tercer día, se levantó sin pecado. El imperio romano dijo a través de Anás y Caifás, que eran los sacerdotes de la época de Jesús, incitando a las masas, incitando a Pilato para que lo mataran. Él le decía, crucifíquenle. Los sacerdotes sabían que esa palabra crucificarle era lo más vil de esa época. La Biblia dice que Jesús no hablaba, se quedaba callado. Pero lo lindo era que su carrera ya la estaba llegando a su final. Una carrera de sufrimiento, una carrera de dolor, una carrera de calvario, una carrera de desprecio. Pero él sabía que era necesario pasar todo eso para que el que se acerque a él crea que él es galardonador de los que confiamos y esperamos en él. No importa la forma que usted y yo muramos en esta tierra, lo importante que un día el Salvador nos levantará en gloria para exaltarnos en su muerte. Yo pregunto, ¿esperas tú esa exaltación? ¿O ya no la esperas? Por eso es que viven muchos un evangelio de doble vida. Hay cristianos, hermanos. Yo les he puesto los ejemplos. Cuando yo vengo los domingos, paso en varias iglesias para llegar acá. Los diaconitos de blanco y negro, con un puro de cigarro aquí, con la otra. Dios le bendiga, hermanito. Cristianos sinvergüenzas. Esos no conocen a Jesús. Hay cristianos que todavía se echan un tapirulazo. Hay cristianos que todavía bajoneando los fines de semana van a los nightclubs a bailar. ¿Qué clase de cristianos? Jesús por usted y por mí murió en la cruz. La cruz significa sufrimiento, dolor. Él sufrió por usted y por mí, para que usted y yo tengamos en él una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Y lo estamos pisoteando y crucificando de nuevo por nuestras malas acciones. ¿Cómo va a ser su cuenta que usted va a dar? No sé cómo va a salir. Pero la exaltación de Cristo vino en su humillación hasta llegar a la cruz. Sigamos. Para que en el nombre de Jesucristo, así va, verso 9 mejor. Por lo cual Dios también exaltó, oiga, hasta lo sumo. ¿Usted entiende la palabra hasta lo sumo? Jairo, what happened, brother? Sabemos qué significa hasta lo sumo. Lo puso en lo más alto. David, ¿sabe qué decía David en el Salmo número 2? Usted lo lee. Dice que
que Jesús le dijo, hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies, dile a mi Señor. Así no sé si lo ha leído. Oiga qué hermoso. Digamos que cuando el Padre empieza a levantarlo, estaba poniendo el Padre a Satanás, a los demonios, a los santeros, porque son los que le hacen la vida imposible al reino de Cristo. Dice la Biblia que el Padre los puso bajo sus pies. Le guste o no le guste, bajo los pies de Cristo están en la exaltación que el Padre le dio a su Hijo. Lo puso en alto, un sumo exaltación. Entonces la Biblia dice, hasta que a mis enemigos los pongas por estrado de tus pies, dile a mi Señor que se siente a la diestra de mi diestra. ¡Qué preciosa gloria! Y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí está lo duro. A los que hoy, hombres y mujeres, no se quieren doblegar, no quieren humillarse, no quieren doblar sus rodillitas y no quieren abrir su boquita para decir que Jesús sea el Señor y Salvador de ellos. Viene ese gran día de Jehová, donde a los poderosos de la tierra, a los ricos de la tierra, a los soberbios rebeldes de la tierra y a los principados y potestades de los aires, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, viene ese gran día de Jehová, donde Dios lo va a doblegar, lo va a postrar. Y ellos a la fuerza van a reconocer que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Señor de vivos y muertos. Una exaltación extrema que Dios le dio a su Hijo. Así nos exaltará Dios a nosotros. Termino con esto. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 24. Ahí habla de los que son salvos y no pasaremos, dice, a condenación, sino que a los que creen en su nombre tendrán vida eterna y aún en la muerte. ¿Qué dice Darwin? Léelo duro, por favor. Oiga. Os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vuestra vida. Gracias. Digamos que nosotros que le hemos dado el tiempo, la vida, nuestro servicio, yo pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? Sí vale la pena. Aunque para la sociedad parezca que es locura, que es pérdida de tiempo, usted ignore a esa gente indocta. Usted aférrese a la promesa del libro de los libros llamada la Santa Biblia, las Escrituras. Si así el Padre exaltó a su Hijo, también Jesucristo en él también nos exaltará en aquel glorioso día. Y nos va a decir: entren benditos de mi Padre al gozo de nuestro Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo lo voy a poner. Usted sabrá si quiere estar en aquel día. Cierre sus ojos. Siento que el sonido me estorbó mucho. Lástima que no. Es terrible el enemigo. Oramos. Cierre sus ojos, medite. Si así como el Padre exaltó a su Hijo y le dio una exaltación perfecta, grande, que hasta el día de hoy permanece y por la eternidad será siempre exaltado, también en Él
el Señor exaltará a nosotros sus hijos, si le somos fieles y obedientes. Y no pasaremos, oiga como dice, y han pasado de muerte a vida. Esa es la exaltación. Usted sabrá cómo está delante de Dios. ¿Te quedas o te vas? ¿O reconoces tus errores, tus faltas y vienes a Jesús? ¿Le confiesas tus errores, tus faltas, tus pecados? ¿O quieres seguir igual? Usted es el que toma decisiones. A los que están en las diferentes nacionalidades, países, continentes, a los de acá de todo Estados Unidos, de Norteamérica, y a los que están en las diferentes redes, ¿qué espera usted para reflexionar, para recapacitar, para dejar el pecado, lo que le aleja de Dios? Cuando usted y yo pecamos contra Dios, automáticamente Dios nos ve desnudos de nuevo por causa de la desobediencia y el pecado. ¿Qué espera usted? Ven a Jesús, reconcíliate con Él, recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Es la mejor decisión, y el Padre te dará vida eterna en su Hijo Jesucristo y te da perdón de pecados, te limpiará a través de su sangre. ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador o reconciliarse? Salga de su silla y oraremos por usted al Padre. Usted que está en las diferentes ciudades, reconcíliese donde usted esté oyendo esta palabra. Jesucristo es el Dios soberano, perfecto. ¿No hay nadie? ¿O sí hay alguien? Todos estamos preparados para la muerte física. Cuando el Padre nos llame en su sola potestad a rendir cuenta cómo estará tu vida o cómo saldrá tu vida, ven a Jesús. Yo no voy a llamar a nadie a decir fulano, fulano, no. Cada quien examínese y sabe cómo está delante de Dios. ¿No hay nadie? Yo sé, hay más de 5 aquí, pero usted sabrá cómo estará en aquel día. Amado Dios, tu palabra ha sido dada. Que tu Espíritu Santo se encargue de llamar, de convencer, de justicia, de juicio y de pecado al hombre y a la mujer. En tus manos está. Que se haga tu perfecta y soberana voluntad en Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Gracias te damos. Gracias. Muchas gracias. Amén. Y amén.